Muy buenas noches, gente. Les voy a contar una historia que creo que la han escuchado, pero ameritan repasarla, ameritan uno a veces preguntarse el porqué de las cosas, qué hay detrás de la historia. La historia que se cuenta oficialmente muchas veces está muy lejos de lo que realmente pasó. En este caso les voy a platicar del Titanic, teorías que se han platicado acerca del Titanic, que hace poco escuché una y repasé unos datos y me llamó bastante la atención. Bueno, el Titanic se hundió el 15 de abril a las 2 de la mañana de 1912. ¿Y por qué menciono la fecha en particular? Bueno, como ustedes saben, la Reserva Federal se fundó en 1913. ¿Y qué pasó en 1914? La Primera Guerra Mundial, financiada principalmente por la Reserva Federal, financió a todos los bandos que estaban involucrados eh, en, en la guerra. O sea que un financiamiento es, te presto una cantidad de dinero y tú me la pagas con intereses. Dato curioso, el dueño del Titanic tenía un barco gemelo del Titanic, solamente que este barco tenía tres chimeneas arriba, donde salía el vapor, el humo, ¿no? de la quema de carbón. Acuérdense que eran barcos de vapor. Pero este barco había sido dañado. Este barco gemelo del Titanic se llamaba el Olympic. Y este barco había sido dañado eh, en combate. Entonces tenía unos daños en el casco. Acuérdense que el casco era pues prácticamente de acero, con remaches. Y la historia oficial dice que el Titanic rozó un iceberg, pues un témpano de hielo, y que se cortó o que se rompieron los remaches y se abrió la lámina y que por eso se hundió. Bueno, el hielo no puede romper al acero. No podemos comparar un hielo con el acero. Si comparáramos la piedra con el acero, posiblemente sí. Pero lo curioso es que antes de que el Titanic zarpara, estuvieron juntos los dos barcos eh, por un periodo largo de tiempo, en un lugar estacionados, por así decirlo. Y ahí fue donde se aprovechó para cambiar muchas cosas del Titanic al otro barco, al Olympic. Incluso le pusieron la cuarta chimenea para que se pareciera, estuviera igualito. Eh, Le pusieron los lujos que tenía el Titanic al otro barco. ¿Por qué? Porque el otro barco no tenía seguro, no estaba asegurado. Entonces el dueño de estos barcos tenía que pagarlo de su bolsa. Ahora, pero no solamente se planeó esto para, oh, tenemos un barco dañado, vamos a hundirlo con toda la gente para que el seguro nos pague. No solamente fue por el seguro. Los primeros datos que le mencioné en el video son bastante interesantes. Cuando se instituyó o se creó la Reserva Federal, había oposición. Esta se quería hacer desde hacía años. Y las familias más poderosas del mundo estaban divididas. Muchas familias, como los Rockefeller y todos estos, querían crear la Reserva Federal y otras familias europeas no querían hacerlo. Entonces estas familias estaban divididas. Curiosamente, muchas de las gentes de las familias que estaban a favor no abordaron al Titanic y sí mandaron incluso su ropa en el barco y sus sirvientes, pero a última hora ellos no abordaron. Y las familias que estaban en contra sí abordaron. Bueno, ¿qué pasa? El barco zarpa. Después de que zarpa, 3 horas después naufraga, ¿no? Iba a 40 y tantas millas por hora. Pero hubo más incoherencias. Que el hielo rompa el metal es una incoherencia. Que unos días antes de que el barco zarpara sacaran más de la mitad de los salvavidas es otra estupidez. También
que en lugar de bengalas rojas aventaran bengalas blancas es un grandísimo error. ¿Por qué? Porque las bengalas blancas significan que hay festejo, las bengalas rojas significan que están pidiendo ayuda. También que el que fuera arriba, allá arriba del mástil, que fuera mirando para enfrente, que no tuviera ni siquiera unos miralejos, porque no los tenía según la historia, ese error es una grandísima idiotez. ¿Cómo no va a tener unos miralejos si es su trabajo ir mirando lo que hay enfrente? Que el barco se desviara de su ruta o que acelerara para llegar más rápido, otra estupidez. Entonces, hay muchos factores que no cuadran, que son errores muy grandes para personas que se dedican especialmente a navegar en barcos y que son profesionales y que tienen barcos tan grandes. Bueno, tiempo después, según el Titanic, 1912, 1913, después de que se murieron los opositores, familias millonarias que iban en ese barco, aparte el dueño del barco agarra un seguro multimillonario por el barco que se hundió. Un año después crean la Reserva Federal, la que hasta la fecha existe. Un año después, o sea, en 1913 se crea la Reserva Federal y en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y la Reserva Federal financia a todos los que se meten a la Primera Guerra Mundial, amasando fortunas y fortunas de dinero. A partir de que murieron 1500 personas en el Titanic, mataron a esas 1500 personas, por así decirlo, para matar a unos pocos de los poderosos que se oponían a la Reserva Federal. Ahora, algo interesante, todo este plan suena muy malévolo, ¿no? Suena muy a teoría de conspiración, pero hay un libro que se escribió años antes de que zarpara el Titanic, antes de que pasara todo esto, explicando a detalle todo esto. Cuando descubren al Titanic naufragado allá abajo en su naufragio donde está en el fondo del mar, curiosamente, en las hélices, en la parte de atrás, dice Olympic, no dice Titanic. Y además, en lugar de encontrar el metal abierto, le encontraron varios hoyos en el casco de explosiones que fueron adentro del barco. ¿Hundimiento a propósito? ¿Qué cree usted? Pues hay muchas incoherencias en toda la historia y pues quería platicarle esta historia para hacerlo reflexionar y ponerlo a pensar en que no todo lo que escuchamos de la historia es tal y cual como nos lo platican. Y hay muchísimas otras historias parecidas a esta. Esta solamente es una, quería compartírsela, quería que usted la investigue también, que me diga qué piensa en los comentarios acerca de todo esto, ¿no? Pero cuando hay muchas pistas, algo hay ahí atrás. Así que saludos, gente, y nos vemos por aquí con otro videito. Sospeche de todo, no crea todo lo que escuche, ¿ok?